No se abre. ¿Por qué no gira la llave? Mi madre Sandra lanzó un chillido histérico y apuñaló la puerta de casa con la llave de repuesto que había sacado del bolso, una y otra vez, como si la puerta fuera una traidora que se negaba a obedecerla. A su lado, mi hermana mayor, Marta, fulminaba la pantalla de su móvil con una expresión de pura irritación. Desde el silencio de mi despacho yo observaba la escena en la cámara de seguridad de mi iPad. La resolución era nítida. Creían que la cerradura estaba rota. No sabían que 5 minutos antes yo había reprogramado el sistema entero. Di un sorbo lento a mi café solo, viendo cómo el pánico empezaba a hacerme ya en ellas. Por primera vez en 28 años, la que se ahogaba no era yo la que tenía las llaves. Para entender por qué estaba vigilando a mi familia como un guardia de seguridad y no como una hija, tenemos que retroceder 48 horas. La escena: un salón de baile alquilado en el centro de Madrid. La ocasión: la gala del 55º cumpleaños de mi padre, Ricardo. Digo gala, pero en realidad fue una coronación que se montó para sí mismo, pagada con tarjetas de crédito que sospechaba estaban a mi nombre. El aire de la sala estaba cargado de perfume caro y gratitud forzada. Yo me quedé cerca del fondo, con un vaso de agua con gas en la mano, viendo a Ricardo moverse entre la gente. Tenía encanto, eso se lo concedo. Tenía esa clase de carisma que te hacía querer abrir la cartera solo para que no dejara de sonreír. Y durante 28 años eso es exactamente lo que yo había hecho. Me vio y me hizo un gesto para que me acercara. La sonrisa no le llegaba a los ojos, solo estiraba la piel alrededor de su boca. Me envolvió en un abrazo que no era afecto, sino un cacheo. Su mano rozó mi bolso de mano. Sentí un ligero tirón, un cambio de peso, pero no le di importancia. Pensé que solo había sido torpe. No me di cuenta de que mi propio padre acababa de robarme la cartera. 10 minutos después golpeó una copa de champán con una cucharilla. La sala enmudeció. A Ricardo le encantaba tener un público cautivo. Se lanzó a un discurso sobre el legado, sobre los sacrificios de la paternidad. Me señaló a mí, la exitosa arquitecta de software, la que pagaba el seguro de su coche y sus fianzas. Sofía es mi mejor inversión, bromeó, y la sala soltó una risita. Forcé una sonrisa. Para él, yo no era una persona, era una cartera de activos diversificada, pero entonces su tono cambió. Dirigió la mirada a mis 3 hermanas pequeñas, Clara, Laura y Sara. Estaban sentadas en la mesa principal como damas de honor buscando una boda. Pero el éxito no significa nada si no lo compartes, tronó Ricardo, con la voz temblando de una generosidad teatral. Mis niñas pequeñas todavía se están buscando a sí mismas. El mercado del alquiler es cruel, y necesitan un santuario para descubrir quiénes son. Así que he decidido hacerles un regalo. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un juego de llaves. Mis llaves. Reconocí el llavero de latón personalizado al instante. Era de mi casa del lago, el refugio de cristal que había comprado hacía 6 meses, el único lugar en la tierra que era exclusivamente mío. La casa del lago de Sofía anunció sin mirarme, actuando para el público. Será ahora el hogar familiar para sus hermanas, un lugar para nuevos comienzos. Alquiler gratuito, por cortesía del Fondo Fiduciario Familiar. La sala estalló en aplausos. Mis hermanas chillaron, abrazándose, llorando lágrimas de alegría por un regalo que no era suyo para dar. Me quedé helada. La sangre se me congeló, luego me ardió y luego volvió a helarse. La gente me pregunta ahora por qué no subí al escenario, por qué no grité que era un ladrón, por qué no le arranqué las llaves de la mano en ese mismo instante. Es por la cadena invisible del superviviente. Cuando creces en una casa donde el amor es una transacción, aprendes pronto que tu supervivencia depende de tu utilidad. Yo no era la niña de oro, esa era Clara, no era la pequeña, esa era Sara. Yo era la responsable, la solucionadora, la cartera. Me habían condicionado durante décadas para creer que mi único valor residía en lo que podía proporcionar. Si no estaba dando, no existía. Esa parálisis no fue debilidad, fue programación. Por una fracción de segundo mi cerebro intentó racionalizarlo. Quizá ellas lo necesitan más que yo. Quizá estoy siendo egoísta. Ese es el veneno del superviviente. Te convences a ti mismo antes de que el maltratador tenga que abrir la boca. Me quedé allí, paralizada por el peso de una obligación que nunca acepté, viendo a mi padre entregar las llaves de mi santuario como si estuviera repartiendo recuerdos de fiesta. Pero mientras veía a Clara arrebatar las llaves con una sonrisita codiciosa, algo dentro de la programación se rompió. Fue un chasquido silencioso, como el de una rama seca al pisarla en el bosque. Miré a Ricardo. No me estaba mirando. Se deleitaba en los aplausos, absorbiendo la adoración por una generosidad que no le costaba nada. Él no veía una hija, veía un recurso. Y los recursos no gritan, simplemente se usan hasta que se agotan. Me di la vuelta y salí del salón. No me despedí. No monté una escena.
Caminé hasta mi coche, abrí el portátil y empecé el trabajo de quemar el puente con ellos todavía encima. Me fui de la gala sin decir una palabra. No di un portazo, no salí del aparcamiento quemando rueda. El drama es un recurso para la gente que no tiene un plan, y para cuando me incorporé a la autopista en dirección al norte, hacia la sierra, yo ya tenía un plan. El viaje duró casi una hora. No puse la radio. No llamé a nadie para desahogarme. Necesitaba el silencio. Necesitaba que el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto se sincronizara con la lógica fría y dura que se asentaba en mi pecho. Durante 28 años había funcionado con un sistema operativo emocional lleno de errores y vulnerable. Había permitido que la culpa anulara mi cortafuegos. Había dejado que la obligación familiar funcionara como un virus de puerta trasera, drenando mis recursos mientras yo sonreía y mantenía el servidor en marcha. Ricardo creía que había dado un golpe maestro. Creía que al entregar un objeto físico, un trozo de latón tallado con una forma específica, había transferido la propiedad. Era adorable en realidad. Era pensamiento analógico en un mundo digital. Él no entendía que mi casa no era solo madera y cristal, era una máquina, y yo era la única con la contraseña de administrador. Llegué al camino de entrada de la casa del lago pasada la medianoche. La casa se erguía silenciosa contra la línea de los árboles, un cubo moderno de acero y ventanales de suelo a techo. La había diseñado para ser transparente, para dejar entrar la luz, porque había pasado gran parte de mi vida escondida en las sombras de mis hermanas. Pero esa noche, esa transparencia parecía una vulnerabilidad, parecía una exposición. Abrí la puerta principal con mi huella dactilar y entré. El aire era fresco y olía a cedro y a agua del embalse. Olía a libertad. No encendí las luces principales. Fui directamente a la isla de la cocina. Abrí mi portátil y vi cómo la pantalla cobraba vida. La luz azul inundó la habitación, proyectando sombras largas y afiladas contra los armarios. Me hice crujir los nudillos y me conecté al sistema central de domótica. Primero, los protocolos de acceso. Navegué hasta la pestaña de seguridad. El sistema mostraba 4 perfiles de llave física activos. Los seleccioné todos. Eliminar. Confirmar. Con una sola pulsación, las llaves de latón que ahora tintineaban en el bolsillo de Clara se convirtieron en pisapapeles inútiles. Entrarían en la cerradura, pero los cilindros no girarían. El control digital era ahora absoluto. Luego, el perímetro. Abrí el mapa de la geovalla. Establecí un radio de alerta de 15 metros. Si un coche entraba en el camino, lo sabría antes de que pusieran el freno de mano. Conecté los focos exteriores a los sensores de movimiento y ajusté la intensidad al máximo. Si querían ser el centro de atención, yo se lo daría. Después, los cristales. La casa estaba diseñada con tecnología de tinta inteligente. Normalmente los mantenía transparentes para ver el amanecer. Esa noche necesitaba una fortaleza. Introduje el comando para activar el modo de privacidad. A mi alrededor, la vista del lago oscuro se desvaneció mientras el cristal se volvía opaco al instante, pasando de transparente a un negro sólido e impenetrable. La casa ya no era una pecera, era un búnker. Finalmente redirigí el audio del timbre y del intercomunicador directamente a mi iPad. No quería tener que abrir la puerta para hablar con ellos. Quería ser una voz en la pared omnipresente e inalcanzable. Me recosté en la silla, con el zumbido del frigorífico como único sonido. Mi pulso no se había acelerado, mis manos no temblaban. Esto es lo que la gente no entiende de los arquitectos de software. No entramos en pánico cuando vemos un fallo. Lo aislamos, lo parcheamos. Y si el código está demasiado corrupto para salvarlo, lo purgamos. Miré la hora. Eran las 2 menos cuarto de la madrugada. Según el rastreador GPS que todavía tenía en el monovolumen familiar un vestigio de cuando pagaba el seguro, estaban a 20 minutos. Probablemente irían borrachos de champán y de la euforia de haber adquirido una propiedad de 1,5 millones de euros gratis. Venían a reclamar su premio. Bebí un sorbo de agua y esperé en la oscuridad, viendo el punto azul acercarse en la pantalla. No era una hija esperando a su familia. Era una administradora de sistemas esperando un intento de acceso no autorizado. Y el acceso estaba denegado. 2 faros barrieron la entrada oscura, cortando la niebla como reflectores. En mi pantalla, el punto azul se fusionó con el icono de la casa. Estaban aquí. Observé la transmisión de las cámaras exteriores. El coche de mi madre aparcado de cualquier manera sobre el césped, como si las normas fueran opcionales para los invitados de honor. Las puertas se abrieron de golpe. Clara, Laura y Sara salieron a trompicones, riendo, tropezando con sus tacones. Llevaban botellas de champán como si fueran trofeos. Miraban la casa no con gratitud, sino con el hambre posesiva de quien nunca ha tenido que construir nada por sí mismo. Ricardo llegó un momento después en su berlina de renting. Salió, ajustándose la corbata con el aire del patriarca benévolo que inspecciona sus dominios.
Hizo un gesto hacia la casa, señalándole las líneas arquitectónicas a mi madre como si las hubiera diseñado él mismo. Marcharon hacia la puerta principal. Este era el momento que había presenciado al principio, pero ahora veía el espectro completo de su prepotencia. Clara llegó primero. Metió la llave de latón en la cerradura. Giró. Nada. Giró más fuerte, con las dos manos, su risa desvaneciéndose en confusión. Gestadura la oí decir a través de los micrófonos de alta fidelidad. Papá, la llave no va. Mi madre la apartó. Deja, que tú no sabes. Lo intentó ella. Luego Laura. Eran como mapaches tratando de resolver un rompecabezas, cada vez más frenéticos, cada vez más agresivos. La alegría se evaporaba, reemplazada por el filo feo y afilado de la contrariedad. Empezaron a golpear los paneles de cristal junto a la puerta. Fue entonces cuando se fijaron en las ventanas. Desde fuera, la tecnología de tinta inteligente hacía que el cristal pareciera obsidiana. No podían ver mis luces. No podían verme a mí, sentada a 3 metros con una taza de té. Se miraban en un espejo negro, viendo solo sus propios reflejos distorsionados. Sofía, rugió Ricardo acercándose a la puerta. No llamó, aporreó el marco de acero con el puño. Abre esta puerta, sé que estás ahí dentro. No me moví, no parpadeé, simplemente toqué el icono del micrófono en mi tablet. Por favor, aléjense de la puerta. Mi voz retumbó desde los altavoces exteriores. No gritaba. Estaba amplificada, ecualizada y despojada de toda calidez. Sonaba menos como una hija y más como un anuncio automático del aeropuerto. El efecto fue inmediato. Dieron un respingo, mirando hacia el alero, buscando el origen del sonido. ¿Sofía? Ricardo entrecerró los ojos hacia la lente de la cámara. ¿Qué tontería es esta? La llave no funciona. Déjanos entrar. Nos estamos congelando aquí fuera. La llave no funciona porque la he borrado, dije, mi voz llenando el aire de la noche. Están en propiedad privada. Abandonen la finca. ¿Propiedad privada? Chilló Clara, aferrando su champán. Papá nos ha dado esta casa. Es nuestra. Ricardo os dio un trozo de latón, corregí. No puede daros lo que no posee. Esta propiedad está a mi nombre, únicamente, y os revoco el privilegio de ser mis invitadas. La cara de Ricardo se puso de un rojo violento que parecía morado en la visión nocturna. Se acercó a la cámara, su aliento empañando la lente. La fachada del anfitrión encantador se resquebrajó y se vino abajo, revelando al matón que había debajo. Abre esta puerta ahora mismo, jovencita, gruñó. Soy tu padre. Yo te crié, yo te hice, todo lo que tienes es gracias a mí. Todo lo que tengo es porque trabajo 80 horas a la semana mientras tú te apalancas en mi solvencia, repliqué con calma. Vete a casa, Ricardo, la fiesta se ha acabado. Ese fue el detonante. No solo se enfadó, se desintegró. Se abalanzó contra la puerta pateando el panel inferior. Mocosa desagradecida, gritó, con la voz rota resonando entre los árboles silenciosos. ¿Quién te crees que eres? ¿Te crees mejor que nosotros? No eres nadie, eres solo una cartera. Tú trabajas para esta familia, nos lo debes. Ahí estaba. La verdad, despojada de todo el brillo de la gala de cumpleaños. Eres solo una cartera, había dicho en voz alta lo que pensaba en silencio. Había admitido que mi humanidad era secundaria a mi liquidez. Vi la onda de audio en mi pantalla dispararse hasta el rojo. Hice clic en guardar clip. Etiqueté el archivo como por confesión de intenciones 01. He grabado esa declaración, dije, junto con su confesión de robo de las llaves. Tienen 5 minutos para desalojar la entrada antes de que contacte con la Guardia Civil. La Jehová ya está activa. No te atreverías, hiceó, pero retrocedió. Miró el cristal negro, tratando de encontrar mis ojos, pero viendo solo la oscuridad. Prueba, me dije. Esta noche no soy tu hija, Ricardo. Soy la propietaria. Y estáis siendo desahuciados. Ricardo no se fue. Redobló la apuesta. Sacó su teléfono y marcó el 112, su voz cambiando instantáneamente de la rabia a la preocupación temblorosa de un padre angustiado. Informó de un altercado. Alegó que la propietaria estaba sufriendo una crisis de salud mental y había dejado a la familia fuera de su propia casa. Usó su propio delirio como un arma. 10 minutos después, el bosque se iluminó con un caótico destello de luces rojas y azules. 2 coches de la Guardia Civil subieron por el camino de grava. Las luces se reflejaban en el cristal negro de mi casa, convirtiendo mi santuario en una bola de discoteca de señales de emergencia. Vi a Ricardo interceptar al primer agente. Gesticulaba salvajemente hacia la casa, luego hacia su pecho, interpretando el papel del patriarca asediado. Mi madre lloraba en un pañuelo cerca, flanqueada por mis hermanas, que parecían menos víctimas y más espectadoras de un accidente de coche que ellas mismas habían provocado. No grité, no salí corriendo. Cogí mi tablet, caminé hacia la puerta principal y la desbloqueé. Salí al porche, cerrando la puerta firmemente detrás de mí.
Señora, ¿es usted la residente? Preguntó el agente de más edad, con la mano cerca de la cintura. Soy la única propietaria, dije con voz firme. Aquí está la escritura, digital y notariada, y mi DNI. Le entregué la tablet. Ricardo intentó intervenir. Está inestable, agente. Yo compré este sitio. Lo puse a su nombre por temas de impuestos, pero... Y aquí le interrumpí. Deslizando el dedo hacia el siguiente archivo en la pantalla, hay un video grabado hace 10 minutos donde este hombre admite haber robado mis llaves y afirma, cito, eres solo una cartera. También admite que no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. El agente vio el video, escuchó la voz de Ricardo gritando sobre desahucios y propiedad, volvió a mirar la escritura, luego miró a Ricardo. La compasión se desvaneció de su rostro, reemplazada por el agotamiento de un hombre que odia las disputas domésticas. Señor, dijo el agente devolviéndome la tablet, esto es un asunto civil, pero ahora mismo usted está en una propiedad privada sin permiso. La dueña le ha pedido que se vaya. Si no abandona el lugar inmediatamente, lo detendré por alteración del orden público. El viaje de vuelta a casa debió de ser silencioso. Se fueron en una procesión de derrota, las luces traseras desapareciendo en la oscuridad. Reactivé los protocolos de seguridad y me fui a dormir. Durante una semana hubo silencio. Ni mensajes, ni llamadas, ni golpes en la puerta. Era el silencio de una marea que retrocede antes de un tsunami. El martes por la mañana, un hombre con un traje barato llamó a la puerta de mi despacho. No era de la familia, era un agente judicial. Me entregó un grueso sobre de Manila y murmuró una disculpa estándar. Lo abrí en mi escritorio. No era una carta de disculpa, era una demanda. Ricardo me estaba demandando. El término legal era la doctrina de los actos propios. La demanda alegaba que, al no rechazar inmediatamente su anuncio en la gala, yo había aceptado un contrato verbal. Afirmaba que mi silencio era un sí. Me demandaba para que cumpliera con lo prometido entregar la casa o, alternativamente, por daños y perjuicios por angustia emocional deliberada. La cantidad que pedía era de 250.000 euros. Estaba intentando pasarme la factura por el trauma de haberle impedido robarme. No me enfadé. Actué profesionalmente. Llamé a Javier. Javier no era solo un abogado, era un contable forense con el que había trabajado en una auditoría corporativa años atrás. Era un tiburón que devoraba números para desayunar. Me reuní con él una hora después en una cafetería. Puse la demanda sobre la mesa junto a la grabación del arrebato de Ricardo. Javier leyó el documento. No se rió. Frunció el ceño. Esto es una chapuza, dijo Javier golpeando el papel. La doctrina de los actos propios en una transferencia inmobiliaria sin nada por escrito es un intento a la desesperada. Ningún abogado competente presenta esto esperando ganar. Lo presentan para forzar un acuerdo. Quiere 250.000, dije. Quiere dinero rápido, corrigió Javier. Me miró, con los ojos afilados. Sofía, los narcisistas ricos demandan por difamación o derechos. Los hombres desesperados demandan por dinero en efectivo. Tu padre no solo se cree con derecho a todo, se está ahogando. No solo tenemos que defendernos de esto, tenemos que averiguar por qué necesita el dinero tan desesperadamente como para cometer perjurio para conseguirlo. Audita, lo dije. Quiero saber dónde ha ido el dinero. Considera lo hecho, dijo Javier. Empezaré a cavar. Si quiere una guerra, le daremos una autopsia. Javier no solo cavó, excavó. 3 días después me llamó a su despacho. Las persianas estaban bajadas y la única luz provenía de los múltiples monitores de su escritorio, proyectando un brillo verdoso en su rostro. Parecía un hombre que había mirado al abismo y había encontrado una hoja de cálculo devolviéndole la mirada. Siéntate, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Vas a querer ver esto. Me senté. Sobre el escritorio había una pila de papeles, lo suficientemente gruesa como para hacer una novela. Javier giró su monitor. Era una visualización de las finanzas de Ricardo, una telaraña de líneas rojas que conectaban cuentas bancarias, tarjetas de crédito y sociedades pantalla. Saqué su informe de crédito y los registros públicos, comenzó Javier, con la voz desprovista de emoción. Luego crucé sus activos con los registros de la propiedad. Es peor de lo que pensábamos. Ricardo no solo está arruinado, Sofía, es insolvente. Señaló un cúmulo de nodos rojos. Hipotecó su residencia principal 3 veces. La última fue un préstamo privado de alto interés, básicamente un paso por encima de un usurero. No ha hecho un pago en 6 meses. El banco inició el proceso de ejecución hipotecaria hace 14 días. 14 días, repetí. Eso fue 2 días antes de la gala. Exacto, dijo Javier. Montó esa fiesta con tarjetas de crédito que ahora están al límite. Gastó 20.000 euros que no tenía para parecer exitoso por una noche. Pero aquí viene lo mejor. Hizo clic en un archivo llamado por pérdidas de juego año actual. Las cifras eran asombrosas. 6 cifras perdidas en póker online y apuestas deportivas en los últimos 2 años.
Se jugó los fondos para la universidad de tus hermanas, dijo Javier. Hasta el último céntimo. El fondo fiduciario que mencionó en su discurso está vacío, lo ha estado durante años. Sentí un nudo frío apretarse en mi estómago. La narrativa de niñas ricas que había tejido para Clara, Laura y Sara era una mentira. Eran herederas sin blanca de un reino de deudas. Y por esto te demandó, dijo Javier, abriendo el último documento. Era una cronología. La subasta por ejecución hipotecaria de su casa está programada para el mes que viene. Necesita un lugar donde vivir. No les estaba regalando la casa del lago a tus hermanas para que se encontraran a sí mismas. Las estaba mudando allí para poder mudarse con ellas después de que el banco se quedara con su casa. Necesitaba un bote salvavidas y decidió que tu casa era lo suficientemente grande para todos. La por ilusión de poder en una cartera vacía. La frase de mis lecturas de psicología me vino a la mente. El derecho que se arrogaba Ricardo no era solo codicia, era un mecanismo de defensa. Había perdido su identidad como el proveedor, el patriarca exitoso. Admitir que estaba arruinado sería la muerte de su ego. Así que en lugar de confesarlo, intentó anexionarse mi éxito. Intentó usar mis logros como un disfraz para ocultar su fracaso. Se convenció a sí mismo de que era dueño de mi casa porque en su mente era dueño de mí. Yo era su creación, por lo tanto mis bienes eran sus bienes. Era una herida narcisista tan profunda que había deformado su realidad. Está aterrorizado, susurré. No está luchando por una casa, está luchando por su supervivencia. Está luchando sucio, corrigió Javier. Pero tenemos la munición para acabar con esto. Tenemos el aviso de ejecución hipotecaria, los registros de juego y la prueba de que robó las llaves. No necesitamos ir a juicio. Necesitamos una mediación. ¿Mediación? Pregunté. Sí, Javier sonrió, una sonrisa de tiburón. Lo metemos en una sala. Metemos a tus hermanas en la sala y lo ponemos todo sobre la mesa. Les enseñamos los libros. Dejamos que la verdad haga el trabajo por nosotros. 2 días después estábamos sentados en una sala de reuniones en el centro de Madrid. La mesa era larga y de caoba pulida. A un lado se sentaban Ricardo y su abogado, un hombre que parecía arrepentirse de haber aceptado el caso a comisión. A su lado, Clara, Laura y Sara, con aire desafiante y aburrido mirando sus móviles. Ricardo parecía engreído. Probablemente pensaba que yo estaba allí para llegar a un acuerdo, para firmar un cheque y hacer desaparecer el drama familiar. Se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Me alegro de que hayas entrado en razón, Sofía dijo. Podemos dejar atrás este asunto tan feo. La casa para las chicas, y yo retiro la demanda. No hablé. Miré a Javier. Javier abrió su maletín. No sacó un talonario. Sacó el aviso de ejecución hipotecaria. Lo deslizó sobre la mesa hacia Ricardo. Ese es el aviso de subasta de su residencia, Ricardo dijo Javier con calma. La fecha de la subasta es en 12 días. Ricardo se quedó paralizado, su rostro se volvió ceniciento. Su abogado cogió el papel, lo leyó y miró a su cliente con alarma. Y esto, continuó Javier, deslizando una segunda pila de papeles hacia las hermanas, es la contabilidad del fondo fiduciario familiar. O más bien, la falta de él. Los fondos fueron liquidados hace 3 años, transferidos a plataformas de apuestas online. Clara cogió el extracto. Sus ojos recorrieron las columnas. Papá, ¿qué es esto? Es mentira, gritó Ricardo poniéndose en pie. Lo han falsificado. Son registros bancarios, Ricardo dije, con voz firme, obtenidos por orden judicial y verificados. Te gastaste el dinero de su universidad, te gastaste tu jubilación. En 2 semanas no tienes casa. Por eso querías mi casa. No les estabas haciendo un regalo, las estabas usando como un caballo de Troya para tener un techo sobre tu propia cabeza. El silencio en la sala era absoluto. Era el sonido de una visión del mundo haciéndose añicos. Miré a mis hermanas. Vi cómo el desafío se desvanecía, reemplazado por el horror. Miraron de los papeles a su padre, el hombre que les había prometido el mundo, y lo vieron por primera vez, no como un rey, sino como un mendigo con un traje robado. Tú. Nos dijiste que el fondo estaba creciendo, susurró Laura. ¿Te compraste ese coche nuevo el mes pasado? De renting, intervino Javier, y actualmente con 3 pagos de retraso. Ricardo miró a su alrededor, desesperado, acorralado. Lo hice por nosotros, iba a recuperarlo todo. Sofía, tú tienes tanto. ¿Por qué haces esto? Se supone que debes ayudar a la familia. Estoy ayudando, dije. Estoy impidiendo que las arrastres contigo en tu caída. Me puse de pie. La oferta es esta. Retiras la demanda inmediatamente y sin posibilidad de volver a presentarla. Aceptas una orden de alejamiento permanente. A cambio, no enviaré estos registros de juego a Hacienda, con quien sospecho que no ha sido del todo honesto. Tiene 5 minutos. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad. Detrás de mí oí el susurro frenético del abogado de Ricardo.
los sollozos de mis hermanas y la negación entrecortada de un hombre que finalmente se había quedado sin mentiras. La unidad familiar no solo se rompió ese día, se evaporó. La toxicidad no pudo sobrevivir al oxígeno de la verdad. Ricardo firmó los papeles. Le temblaba tanto la mano que el bolígrafo rasgó el papel en la línea de la firma. No se parecía al hombre que había dominado un salón de baile 48 horas antes. Parecía un hombre asistiendo a su propio funeral. La demanda fue retirada. La orden de alejamiento aceptada. Javier recogió los documentos con el chasquido eficiente del cierre de un maletín. Fue el sonido de la hoja de una guillotina al caer. Pero el verdadero colapso ocurrió cuando los abogados salieron de la sala. Mis hermanas, Clara, Laura y Sara, se quedaron sentadas entre los escombros de sus expectativas. Habían entrado esperando una casa en el lago. Salían con un padre sin hogar y un fondo fiduciario inexistente. Naturalmente pivotaron. Los parásitos siempre buscan un nuevo huésped cuando el antiguo muere. Sofía dijo Clara, su voz temblando con una dulzura artificial que no había oído en años. Extendió la mano sobre la mesa. No lo sabíamos. De verdad que no. Papá nos mintió. Nosotras también somos víctimas aquí. Sí, intervino Laura secándose una lágrima que parecía sospechosamente seca. No tenemos a dónde ir. La casa de papá la van a vender. Tienes tanto espacio en el lago. Quizá, solo por unas semanas, hasta que nos recuperemos. Las miré. Las miré de verdad. Vi el cálculo en sus ojos. No querían una hermana. Querían una casera que no les cobrara el alquiler. Querían que la cartera volviera a estar operativa. No, La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y absoluta. Pero somos familia, gritó Sara. No puedes dejarnos en la calle. No os estoy dejando en la calle, dije, levantándome y alisándome la chaqueta. Os estoy dejando que os las arregléis. Sois adultas, buscad un trabajo, buscad compañeras de piso, daos un baño de realidad, pero nunca, jamás volveréis a tener una llave de mi casa. Salí de la sala de reuniones. No miré atrás. No necesitaba ver sus caras para saber que ya estaban sacando sus teléfonos, buscando a la siguiente persona a la que manipular. Las consecuencias fueron rápidas. La casa de Ricardo se vendió en una subasta 3 semanas después. Se mudó a un apartamento de una habitación en las afueras, pagado por un trabajo de consultoría que Javier sospechaba era solo otra estafa. Las hermanas se dispersaron, durmiendo en sofás de amigos, forzadas a la indignidad de un empleo de nivel básico. No observé su caída, bloqueé sus números, bloqueé sus redes sociales, filtré sus correos electrónicos a una carpeta de basura que nunca abrí. No fue por rencor, fue por higiene. No sigues comprobando el modo que has quitado de la pared para ver cómo está. Simplemente mantienes la habitación limpia. Un mes después estaba en la terraza de mi casa del lago. Era el crepúsculo. El aire era fresco y el agua era una lámina de cristal oscuro que reflejaba la luna. Había desactivado el modo de privacidad. La casa volvía a ser transparente, brillando suavemente contra la línea de los árboles. Pero ya no me sentía expuesta, me sentía abierta. Hay un mito con el que nos alimentan desde que nacemos, una mentira peligrosa y pegajosa que dice que la familia es un pacto suicida. Nos dicen que compartir ADN crea una deuda infinita, que debemos nuestra paz a nuestros padres porque nos dieron la vida, que debemos nuestra estabilidad a nuestros hermanos porque compartimos una historia. Nos enseñan que cortar lazos es un acto de guerra. Pero de pie allí, en el silencio, comprendí la verdad. Cortar el vínculo de sangre no era un acto de guerra, era cirugía de emergencia, era la amputación de un miembro gangrenado para salvar el cuerpo. Durante 28 años había intentado comprar su amor con sumisión. Pensé que si era lo suficientemente útil, lo suficientemente responsable, lo suficientemente generosa, finalmente me verían. Pero no puedes comprarle la vista a los ciegos. No puedes comprar el respeto de gente que se beneficia de tu baja autoestima. Ricardo me llamó cartera. Se equivocaba. Yo era la cámara acorazada y por fin había cambiado la combinación. Bebí un sorbo de vino y miré el agua. Estaba sola. No tenía padres a los que llamar ni hermanas que visitar. Según los estándares de la sociedad, estaba aislada. Pero respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire limpio y frío. No me sentía sola, me sentía ligera. Sentí la alegría profunda y silenciosa de saber que todo a mi alrededor, la madera, el acero, el cristal, el silencio, era mío, protegido. A salvo, había construido una fortaleza para mantenerlos fuera. Pero al final, la fortaleza se convirtió en un santuario. Y por primera vez en mi vida, la única persona dentro era la única que importaba. Si alguna vez has tenido que construir una fortaleza para proteger tu paz, no estás solo. Hay santuarios por todo el mundo, silenciosos y resplandecientes, construidos por gente como nosotros,